con el curso de teoría de conjuntos, ¿sí? Está en probabilidad y estadística, teoría de conjuntos. Vamos a empezar con el 6.3, ¿sí? Con la tercera sección, que son los diagramas de Euler, ¿sí? Ya ha visto lo anterior, las definiciones de conjunto y subconjunto, y las relaciones que hay entre los conjuntos, que pueden ser igualdad, contención, las operaciones, ¿no? Unión, intersección, diferencia y complemento. Vamos a hablar de los diagramas de Euler, de Venn-Euler. ¿Qué son? Son esquemas que muestran a conjuntos de elementos, pero en forma gráfica, ¿sí? En forma de dibujos, por medio de líneas cerradas o círculos, ¿sí? No es necesario que sea un círculo perfecto, puede ser un óvalo, puede ser inclusive una figura irregular, ¿sí? Siempre y cuando sea una figura cerrada. Y aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Tenemos un conjunto A. A es un conjunto que tiene 5 elementos. Ahí están sus elementos en representación de llaves. ¿Qué elementos son? No me importa. Solo son 5 elementos. Por eso los nombro A sub 1, A sub 2, hasta A sub 5. ¿Cómo lo represento? ¿Sí? Hago una línea cerrada, en este caso un círculo. Dentro de esa línea están inscritos los elementos, ¿sí? Y le pongo nombre, ¿sí? A veces no es necesario ponerles nombre, ¿sí? Con esto es suficiente. Y eso es todo. Eso es un diagrama de Venn. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de historia. ¿Sí? Los diagramas de Venn pues, son utilizados en una gran cantidad de ciencias, ¿no? De técnicas, ¿no? Por ejemplo, en teoría de conjuntos, en estadística, en lógica, ¿sí? En la enseñanza, en la lingüística. En fin, tienen una amplia gama de utilidades. Algunos libros los llaman diagramas de conjunto o diagramas lógicos, ¿sí? Son definiciones igualmente aceptables, ¿sí? Diagrama de conjunto, diagrama lógico, ¿sí? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Oliver, no te escuchamos. Voy a silenciar a Oliver, creo que está metiendo sonido ambiental. Ok. Continuamos entonces. ¿Sí? ¿Por qué llevan el nombre de Venn? ¿Sí? Llevan el nombre de Venn en honor a este lógico británico llamado John Venn. Bueno, él en el 1880 pues escribió un artículo, ¿sí? De la representación mecánica y diagramática de proposiciones y razonamientos. Bueno, un artículo muy importante en su rama, que es la lógica. Ciertamente debió haber tenido un impacto, una aceptación, pues, bastante alta este artículo, ¿no? En todas las ciencias, ¿no? Y comenzaron a utilizar sus diagramas, ¿no? Poniéndole el nombre de él, ¿sí? Sin embargo, como les he dicho a veces, muchas veces, ¿no? Una buena idea pues, no se le ocurre solo a una persona, ¿no? Él no fue quien los inventó de la nada, ¿sí? Desde el año, por ejemplo, en el año 1200, en plena Edad Media, ¿no? Sí, había un filósofo español, ¿no? Raimundo Lulio de Mallorca, utilizó un tipo de diagrama similar, ¿no? O sea, era un filósofo. No nos vamos a meter mucho en historia, ¿sí? También Gottfried Leibniz, ya deben de haber oído hablar de él, es uno de los creadores del cálculo diferencial, ¿no? Sí, también se había dibujado diagramas similares a finales de 1600, ¿sí? Generalmente Leibniz utilizaba líneas. Pues más recientemente, en 1700, ¿sí? Leonhard Euler, matemático suizo, inventó lo que se llaman los diagramas de Euler. Se parecen mucho a los de Venn, igual utilizando círculos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que los de Venn? Bueno, vamos a hacer grande esta ilustración, ¿no? Leibniz utilizaba líneas, ¿no? Por ejemplo, A es subconjunto de B, ¿ven? O por ejemplo, disyunción. ¿Sí? A y B, pues, no tienen nada en común, ¿no? ¿Sí? Es una manera de entender. ¿Sí? Por ejemplo, Euler, pues ya entendía lo que era un conjunto y un subconjunto, ¿no? En este caso, B es subconjunto de A. ¿Sí? O A y B son dos conjuntos que no tienen nada en común. En este caso, John Venn dotó a los diagramas de Euler de la operación intersección.
Por ejemplo, acá la intersección de A y B, elementos en común con A y B. Ya vimos esa operación. O en este caso, ¿no? La operación diferencia. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, al B, al conjunto B le voy a quitar lo que tenga en común con A. ¿Sí? Entonces, al dotarlos de estas operaciones, pero como parte bastante de la idea de Euler, pues se llaman diagramas de Venn y Euler. ¿Sí? Ciertamente no voy a preguntar de esto en el examen, ¿no? Esto es únicamente cultura general, ¿no? Parte de su formación, ¿sí? Como ciudadano. ¿Sí? En una leidita es todo lo que vamos a hablar de historia. ¿Sí? Vamos a continuar con los diagramas de Euler. ¿Sí? ¿Hasta este momento hay alguna duda? Bueno, interrúmpanme en el momento en el que tengan una duda, un comentario, una observación. A veces mis diapositivas llevan un errorcito por ahí. Sí, las observaciones las valoro mucho, muchachos. Sí, cuando me equivoco y un alumno me corrige, mi corazón se vuelve feliz porque me está poniendo atención. Entonces, sigamos. Sí, los diagramas de Venn y de Venn, vamos a llamarlos diagramas de Venn. No vamos a estar llamando Venn Euler, nada más Venn. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con ejemplos. Nuestra diapositiva no es más que continuar con ejemplos. Recordando los ejemplos que hemos venido utilizando a lo largo de todas nuestras diapositivas de este bloque. Nombramos el primer conjunto, el conjunto B, AEU, el conjunto I, colores de la bandera italiana, verde, blanco y rojo, y el conjunto D, ¿sí? En números enteros no negativos de una cifra. ¿Sí? Pues aquí los tenemos, ¿no? Están ellos. Así los representaríamos. Y eso es todo. Esa diapositiva únicamente era para recordar cómo se ven los diagramas. Ahora viene lo importante. Relaciones y operaciones. ¿Cuáles son las relaciones entre conjuntos? ¿Alguien las recuerda? Voy a utilizar Word para escribir, para no estar escribiendo a mano. Tardo mucho utilizando el lápiz, ¿no? Entonces, sí, conjuntos. En conjuntos tengo, lo más grandecito, sí, tengo. Con los conjuntos puedo tener relaciones de conjuntos y operaciones de conjuntos. ¿Alguien recuerda cuáles son las relaciones de conjuntos? Sí. Está la primera relación que es igualdad o desigualdad. Otra relación que tengo con conjuntos es contención. Perdón. Creo que no lo conoce. Contención. Permítame, quiero asegurarme de la ortografía. Contención de conjuntos. Contención de conjuntos. Sí, es con... Vamos a cambiarlo a contenencia. ¿Qué les parece? Contenencia de conjuntos. ¿Sí? Y en las operaciones, pues las operaciones ya las sabemos, ¿no? Primero es que nada la unión, intersección, ¿qué más seguía? Diferencia y complemento. No son las únicas operaciones que hay con conjunto, quiero que sepan, no hay más producto cartesiano, pero ahorita son las únicas con las que vamos a hablar. Entonces, igualdad de conjuntos, igualdad y desigualdad. ¿Qué significa la igualdad o desigualdad de conjuntos? Bueno, ya vimos esto en clases anteriores cuando definimos a un conjunto, en las primeras diapositivas, no lo vamos a repetir, aquí viene.
Dos o más conjuntos son iguales si dichos conjuntos contienen los mismos elementos. ¿Sí? Con los diagramas de Venn puedo ver cuando dos conjuntos son iguales. ¿Sí? Análogo a esta definición. ¿Sí? Dos o más conjuntos son diferentes si tienen diferentes elementos. Se sigue que cuando son iguales tienen la misma cardinalidad. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Tenemos dos conjuntos, el conjunto P y el Q. ¿Sí? El conjunto de P y Q son iguales porque tienen los mismos elementos. Mírenlos, aquí están. Este, 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Sí? Y para este también tenemos 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Sí? Son los mismos elementos, simplemente que están en otro orden. Eso no es importante, como ya hemos visto, utilizando igual la notación de llaves. No importa que los elementos estén en otro orden, son el mismo conjunto, ¿sí? Son iguales. ¿Sí? Otro ejemplo acá. ¿Sí? Tenemos dos conjuntos, el conjunto R y el conjunto S. Sí, tienen elementos en común, el 1, el 3 y el 5. ¿Sí? El 1, el 3, el 5 y el 2 no. Tienen los elementos en común. Sin embargo, cada uno de los elementos posee sus elementos característicos. ¿Sí? Podemos representar entonces la igualdad de conjuntos con diagramas de Venn. ¿Sí? Las relaciones de contención. ¿Sí? Las relaciones de contención, ¿cuáles son? ¿Sí? Recordando que un subconjunto es un conjunto que está completamente contenido dentro de un conjunto, otro conjunto diferente o igual a él, podemos representar estas relaciones de diagramas utilizando círculos inscritos en otros, ¿sí? Entonces vamos a hablar pues de esto, ¿no? Vamos a hablar ahorita de contención de conjuntos, ¿sí? ¿Qué es la contención de conjuntos? ¿Sí? Cuando un conjunto pertenece a un conjunto más grande, es decir, cuando un conjunto es subconjunto de otro, esto lo puedo representar también utilizando diagramas de Venn. ¿Sí? Recordando los mismos ejemplos que vimos a lo largo de las diapositivas, cuando definimos este conjunto y subconjunto. ¿Sí? Tenemos dos ejemplos, ¿sí? El conjunto A-E. El conjunto A-E, aquí representado, ¿sí? Es subconjunto del conjunto B. Ya hemos definido el conjunto B a lo largo de todas las transparencias, ¿no? Es el conjunto que contiene todas las vocales. ¿Sí? Como este conjunto está contenido en este, pues dibujo un círculo inscrito en el círculo anterior, en el círculo más grande, ¿sí? En el círculo que representa el superconjunto. En este caso B es el superconjunto. Y este conjunto que no tiene nombre, ¿sí? A veces no es necesario ponerle nombre. Sería el subconjunto. Una observación, no es necesario ponerles colores. ¿Sí? Yo aquí les puse los colores, pues, nada más para tratar de hacer que la diapositiva se viera un poco mejor, pero bueno, no soy un buen diseñador editorial, pero se entiende, ¿no? Nada más quería hacerle un poco de énfasis, ese era el fin, ¿no? Pero no es necesario colorearlos. Segundo, el conjunto de los colores rojo y blanco, ¿sí? Acá está, un conjunto que solo contiene el rojo y el blanco. Está completamente contenido dentro del conjunto de colores que tiene el rojo, el blanco y el verde, ¿no? El conjunto I, el cual ya hemos trabajado con él a lo largo de todas estas diapositivas. Y finalmente, ¿sí? Tengo mi conjunto D, ¿sí? El que hemos llamado, entre comillas, los dígitos. Por decir algo, ¿no? La forma correcta es enteros no negativos de una cifra. Esos son los enteros no negativos de una cifra. ¿Sí? El 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 9. ¿Sí? De los números pares no negativos es subconjunto de los enteros no negativos de una cifra. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los pares no negativos? El 2, 4, 6 y el 8. Y el 0. Ya les he explicado que el 0 es un número par. ¿Sí? Y es algo que así se definió. Como verán en este ejemplo, no fue necesario hacer un círculo o un óvalo. ¿Sí? Una línea irregular, ¿sí? Pero es una línea cerrada. Se entiende que es un subconjunto. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita hemos visto, ¿no? Las relaciones de conjuntos que son igualdad y contención. Vamos a pasar a hacer operaciones de conjuntos.
Las operaciones de conjuntos también se pueden representar con diagramas de Venn, los cuales vamos a ver a continuación. Antes de entrar a eso, ¿no? Hay dos conjuntos muy peculiares, el todo y la nada, ¿no? Los que ya les hemos definido, el conjunto universal y el conjunto vacío. Se representan en diagramas de Venn en una forma muy particular. Por ejemplo, el diagrama de Venn del conjunto universal, generalmente, bueno, en la mayoría de los casos, porque estamos muy acostumbrados a utilizar la palabra generalmente, pensamos que generalmente significa la mayoría de los casos, y no es cierto. Generalmente es todos y cada uno, sin excepción. Cuando algo pasa así, se es en general. Con una excepción que haya, ya no es en general. Entonces lo correcto es decir, en la mayoría de los casos. Al conjunto universal se le representa con forma de un rectángulo. ¿Sí? Este rectángulo rodea a todos los demás diagramas de Venn trazados. ¿Sí? Entonces, es una forma muy peculiar de hacer eso, ¿no? Siempre es un rectángulo, ¿no? Vamos a hacer un dibujo, ¿no? Por ejemplo, tengo mis diagramas de Venn. Haz de cuenta, tengo el D y el X. Tengo acá. Supongamos que existe un conjunto universal, ¿no? Al conjunto universal generalmente voy a poner un rectángulo, ¿sí? Que rodea a todos. Y a ese rectángulo lo voy a llamar como U, ¿no? Ese va a ser mi conjunto. Mi conjunto U contiene a todos. ¿Sí? Es una forma, Y el conjunto universal, ¿cómo se representa? El conjunto vacío simplemente se representa como un círculo, ¿sí? En el cual no hay elementos, no pertenecen elementos, ¿sí? Ahorita vamos a ver esos ejemplos. Vamos a continuar entonces. ¿Sí? Conjunto vacío se representa como un círculo vacío, ¿sí? Porque no hay elementos inscritos en él. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a seguir con las operaciones. La primera operación. Pues diagramas de Venn, la unión de dos conjuntos A y B. Ya sabemos, se nota como A unión B, con esta U que es un poco más ancha. Debería ser un poco más alta también que los nombres de de los conjuntos, pero en fin. Creo que eso ya se los había explicado en la otra clase, ¿no? A ver, vamos a abrir la pizarra de Jamboard. Antes de continuar, nada más es una pequeña observación. Por ejemplo, ¿recuerdan que hemos venido utilizando este símbolo, el símbolo de sumatorio o de suma, ¿no? Generalmente le ponemos un contador arriba, que es el límite de sumación, y abajo el contador, el índice, ¿no? Ese es el índice de sumación y ese es el contador, ¿no? Generalmente ponemos acá A sub I, ¿no? Ya saben que esto lo que hace es comprimir una suma, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo, empieza desde el 1 y termina en el 3, ¿esto cómo se expresa? Se ve como A1 más A2 más A. O puede continuar de acuerdo al índice al límite de sumación que yo ponga. ¿Sí? En teoría de conjuntos, la unión y la intersección también pueden hacer esta gracia. Aquí no lo vamos a utilizar, pero en caso de que lleguen a verlo algún día escrito en un libro de matemáticas. Por ejemplo, si yo pongo así, unión de los conjuntos A, ¿no? Por ejemplo, desde I1 hasta, no sé, 3, por decir algo. Eso se puede ver como el conjunto A1, voy a unirlo con el conjunto A2, voy a unirlo con el conjunto A3. Lo mismo para la intersección. O sea que esto, por eso, tiene que ser un poquito más alto. Digo, una manera más correcta de escribirlo, ¿no? Pero a veces la computadora pues no lo da, ¿no? Lo da así más chaval. Sí, esto, por ejemplo, acá, ¿no? Si yo le dijera, úneme todos los conjuntos hasta el infinito, ¿no?
hasta el infinito. Pues esto va a ser igual a, lo voy a poner unión, punto, 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 hasta el infinito, ¿no? Y esto da igual a el conjunto universal, ¿sí? Entonces el conjunto universal, que es U, no lo debo de confundir con la U de unión. Por eso se deben de ver diferentes, ¿sí? Por eso generalmente el de unión tiene que ser un poquito más alto, ¿no? Y más ancho, ¿sí? Y el conjunto universal, pues para no confundirlo se pone como una U mayúscula, tratando de escribirla lo más correcto posible. Esos son solo consejos para que mejoren su escritura en matemáticas, ¿sí? Si les sirven, tómenlos y si no, vamos a continuar con la clase, ¿sí? Son consejos de cómo escribir con un poquito de más claridad, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en LaTeX, pues hizo el operador, lo hizo muy pequeño, pero se entiende que es un operador, ¿sí? El chiste es de que no se confunda con la U de conjunto universal, ¿sí? Con eso es suficiente, que no se confunda con una simple U, que se entienda que es un operador. Entonces, en el conjunto universal es muy fácil. Tengo un conjunto A, ¿sí? Si tengo mi conjunto A, tengo mi conjunto B, y los voy a unir, pues a la hora que los uní, me voy a crearme un conjunto grande, ¿no? Es como si yo les borrara las diferencias, ¿sí? A veces el conjunto A y B tienen elementos en común. También pertenecen a la unión, ¿sí? Va a haber ocasiones en que sus conjuntos no tienen elementos en común, ¿sí? No hay nada en común. Por ejemplo, yo les digo las vocales, acá, la B de vocales y aquí las consonantes. No tienen nada en común, ¿sí? Pero si yo los uno, puedo representarlos utilizando un color. Eso creo que lo podemos ver aquí más fácil en la pizarra, ¿no? Entonces, hagas de cuenta. Tengo aquí a las vocales, ¿sí? Tengo aquí a las consonantes, ¿sí? No tienen elementos comunes. ¿Por qué? ¿Sí? Y todas pertenecen a un conjunto más grande. Ah, es lo que no me gusta de esta pizarra, que los círculos cubren completamente al anterior círculo. Así. Por eso a veces prefiero dibujar con Paint. Cuando era niño pasaba muchas horas de mis tardes dibujando en Paint. Claro, no había redes sociales, ¿no? Nota adhesiva, cancelar. No, vamos a escribirlo a mano alzada, aunque me tarde un poquito, ¿no? Entonces, en este caso tengo mi conjunto de letras, ¿no? Letras. ¿Sí? Las letras pueden ser vocales o pueden ser consonantes, ¿sí? No existe elementos comunes. Pero si yo quiero unir, ¿sí? Vocal, unión, sí. Pues ¿cómo lo voy a denotar? Pues lo puedo pintarlo, ¿no? Puedo pintar todo esto del mismo color que este de acá, ¿sí? O simplemente unirlos, ¿no? ¿Sí? B unión C es igual al conjunto L, ¿no? Es el conjunto L, ¿sí? Es el conjunto de las letras, el conjunto L. Es el mismo conjunto, ¿sí? Porque si aquí afuera no hay nada de letras sueltas, y todas están en casquillas acá, entonces con ¿sí? Es lo mismo que el óvalo que los reúne a los dos. Eh, Ahorita le vamos a entender con más calma cuando veamos los ejemplos, y esa es la mejor manera de entenderlos. Alguien creo que entró a la clase. Bienvenida, señorita Aileen. Y continuamos, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Si no importa, no es necesario que los conjuntos a unir tengan áreas en común. Podemos unir dos diagramas de dos conjuntos utilizando algún color o alguna etiqueta, ¿sí? Podemos ponerles alguna etiqueta. Entonces, ahí está. Los diagramas de Venn en la unión de dos conjuntos está representada en rojo. La unión de dos conjuntos ya hemos visto muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La unión de las vocales y las consonantes. Vamos a continuar ahorita con la intersección, ¿sí? La intersección de dos conjuntos, ¿sí?
Bajita la mano, estamos recordando lo que son las definiciones. Ya las hemos visto en la clase anterior, ya está disponible también la clase anterior en YouTube. Pero si no, pues sin querer estamos dando, ¿no? La intersección de A y B se representa como el área encerrada que representa el conjunto A y comparte en común con el conjunto B. ¿Sí? A diferencia del anterior, donde era si es de A o es de B, pertenece a la unión. ¿Recuerdan? Aquí tiene que pertenecer a A y tiene que pertenecer a B para que esté en la intersección. ¿Sí? Por ejemplo, los elementos que hay en común. Habrá casos en cuando no haya elementos en común. Bueno, no haya elementos en común en esta figura que se forma, pues ciertamente no va a haber elementos. Y al no haber elementos aquí, se entiende obviamente que la, que la intersección es vacía, ¿no? Recuerden que un área en la cual no hay elementos, nosotros atribuimos a que es vacía. Ah, no terminé. Bueno, bueno, se está grabando, ni modo. Vamos a poner dos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo, tengo el conjunto X, ¿sí? Mi conjunto X, ¿qué son? Pares positivos. Todos los pares positivos. 2, 4, 6, 8, 10. Y pongo puntos suspensivos porque este es un conjunto infinito, ¿sí? No está acotado. Crece, pues, hasta el infinito. Y tengo mi segundo conjunto, el conjunto D, que se llama enteros no negativos de una cifra, ¿sí? ¿Sí? Todos los enteros no negativos incluyen al cero. ¿Sí? Recuerden la propiedad de tricotomía. Un número es positivo, es negativo, o es cero, o es neutro. Si digo no negativo, en automático tengo dos posibilidades, positivo o cero. ¿No? Entonces el cero pertenece al conjunto, porque es de una cifra y es no negativo. ¿Sí? Estos 10, ¿no? Enteros no negativos de una cifra. ¿Sí? ¿Cómo representamos la intersección de D y X? Pues así, miren. ¿Sí? ¿Cuál es la intersección? Los elementos en comunes. Vive en el primer conjunto, perdón, pertenece al primer conjunto y pertenece al segundo conjunto. ¿Qué otro hay? Este. Esos son todos, ¿no? Pertenece al primer conjunto y pertenece al segundo conjunto. ¿Sí? 6 también está en los dos. 8 está en los dos. ¿Sí? ¿Cuál es la intersección? Este ejemplo es el mismo que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Sí? Aquí lo tenemos en acá. Perdón, chicos, lo iba a incluir en las diapositivas, me ganaron, pero bueno, ya se está grabando. Vamos a quitar este color rojo. Les digo que no es necesario el color. ¿Sí? Miren, en el primer círculo, el círculo que está inscrito acá, ¿sí? Ese es nuestro primer conjunto, el conjunto D. El conjunto D está formado por enteros no negativos de la cifra 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego tenemos al conjunto X, pares positivos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tiene un 22, pero bueno, puntos suspensivos, porque ya no puedo escribir una infinidad de números, pero se entienden. ¿Sí? ¿Cuáles son los que tienen en común? Pues tienen en común al 2, al 4, al 6 y al 8. ¿Sí? Ahí lo represento. ¿Sí? Es lo mismo que pasa acá. Tengo también otro, ¿no? Tengo dos conjuntos. El conjunto L. Al conjunto L lo voy a llamar 1, 2, 3 y 5. El conjunto L tiene el 1, 2, 3 y 5. Miren, todos están en el conjunto L. 1, 2, 3 y 5. Luego tengo a mi conjunto M.
Mi conjunto M tiene al 2, al 4 y al 8. 2, 4 y 8. El conjunto M. 2, 4, 8. ¿Ok? Y finalmente, tengo mi conjunto N. El conjunto N está formado por el 0, el 2, el 3, el 6, el 7, el 9. Ahí está. 0, 2, 3, 6, 7 y 9. ¿Sí? ¿Cuál es la intersección de los tres? ¿Sí? La intersección es este. ¿Sí? Es el único que tienen en común los tres. ¿Sí? Pertenece a L, pertenece a N y pertenece a N. ¿Sí? Aquí está. La intersección de L, M y N, ¿cuál es? Esa es esta, ¿no? Es el 2. Vamos a escribirlo si quieren aquí. ¿Cómo se vería así? L, intersección, M. A ver, ¿cómo se vería este, chicos? Si yo hago la intersección de L con M, ¿cuál sería el área? El área sería esta de acá. Sí. Sería, este es L y este es M. Su intersección sería estos dos. ¿Sí? Pero bueno, como aquí no hay nada, su intersección solo sería 2. ¿Sí? Ahora, si yo les dijera la intersección de L con N, ¿cuál sería la intersección de L con N? Sería obviamente estos dos de acá. Pertenece a L y pertenece a N. Pero M no tiene, bueno, nada más eso. L con M, ¿no? Suponiendo que no está N. Si quiero estrictamente que no esté N, le puedo hacer así. ¿Sí? L con M, pero que no tenga nada en común con M. ¿Sí? Es lo que tiene en común L y M, pero quitando lo que tenga en común con N. En este caso, solamente me va a dar un número, ¿no? El número 3. Lo puedo denotar así, con la notación de llaves. Pero el que nos estaba interesando desde un principio es la intersección de los tres, L, M y N. La intersección de los tres, ¿cuál es? Es este de acá. ¿Sí? El elemento que tienen en común las tres conjuntos. Ya no vamos a hacerlo tan largo esto. Vamos a pasar ahora a la diferencia del conjunto. ¿Qué es la diferencia del conjunto? ¿Sí? Se representa como el área que encerrada que representa el conjunto A, removiendo el área que comparte en común con el conjunto B. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo el conjunto A, aquí tengo el conjunto B. ¿Sí? Si a A le quito B, ajá, o si a B le quito A, aquí estamos los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los mismos ejemplos que hemos venido utilizando. ¿Sí? Tenemos el conjunto I, que es colores de la bandera italiana, conjunto G, colores de la bandera alemana, ¿no? Representamos las operaciones I sin G y G sin B, ¿no? Por ejemplo, I pues es verde, blanco y rojo. G es negro, rojo y amarillo. El rojo obviamente lo mandamos al centro, ¿sí? Porque pertenece a los dos. Los dos tienen rojo. El rojo es un elemento común, ¿sí? Si yo quiero I, a ver, quiero formarme el conjunto I sin G, sería esta como luna azul, ¿no? Como celeste, ¿sí? Es el conjunto I eliminando lo que haya en común con G. Lo que haya en común con G no lo quiero saber, ¿sí? Caso contrario, ¿no? Si yo quiero el conjunto G sin I, ¿sí? Es este conjunto G, pero eliminando lo que pueda tener en común con el conjunto I. Me quedaría nada más negro y amarillo. Acá está, negro y amarillo. ¿Sí? Entonces, no es muy difícil esto de ver, ¿no? Igual, los diagramas de Venn ya les dije que no se limitan a dos círculos, podemos utilizar más. Acá tenemos dos operaciones, por ejemplo. L sin la N. ¿Sí? Entonces acá tengo mi L, ¿no? Acá tengo mi L. L tiene en común con M, sí.
L tiene en común con N, ¿sí? No importa. A L me dice la orden, quítale lo que tiene en común con N, ¿sí? A M no me dijo nada, solamente me dijo con N. Entonces, quito lo que tenga en común con N y me queda esta área color lila. En el segundo ejemplo, dice AN, quita lo que tenga en común con L. Ajá, entonces, mi L sería todo este círculo, ¿no? Pero me dice la primera orden, quita en común lo que tiene con L. Bueno, lo que tiene en común con L, pues es el 3 y el 2. Y después dice, quita en común lo que tiene con M. Bueno, ahora lo mismo porque esto es vacío. Pero si lo quiero ver gráficamente, me queda esta figura de acá. Entonces, espero que no haya ningún problema con eso. La mejor manera es ejercitarlo. Y finalmente vamos a hablar de la última de las operaciones, la operación complemento. ¿Siguen ahí, muchachos? No se me han aburrido mucho. Vamos a hablar del complemento entonces. El complemento de un conjunto A, denotado por, permítanme chicos, me estoy quedando sin batería. Voy a conectar, es que no es bueno dejar las computadoras conectadas todo el tiempo. Bueno, las laptops, no si quieren alargar la vida útil de su batería, ¿sí? No la dejen conectada todo el tiempo, esperen a que llene el 100 y la desconecten. Es un consejo. Aplica para los celulares también. Sí, aplica para aquellos que conectan el celular y se van a dormir en la noche y al siguiente día desconectan su celular. Van a cortar mucho la vida útil de eso. Es mejor cuando se pone la carga, cuando llegó al 100, descargarla, ¿no? Y de vez en cuando dejar que se vacíe completamente la carga de la batería. Bueno, esto es un breve consejo. Vamos a continuar con la clase. Les recuerdo, esto no es un tutorial, ¿sí? No, no es. Cuando esté esto en YouTube, van a decir, ¿por qué habla de otras cosas? Porque esto es una clase, ¿sí? Es como si estuviéramos en el salón. Se presentan 1000 cosas, ¿no? Por eso lo pueden pausar, lo pueden continuar, ¿sí? Aparte, hay tutoriales donde se toma un tema en específico, ¿no? ¿Qué es un diagrama de Venn? El complemento, pues, de un conjunto A se denota como A complemento. Es como el área fuera del diagrama, ¿sí? La que le hace falta para alcanzar el conjunto universal. Aquí está muy claro, ¿no? ¿Sí? El conjunto universal, pues ya vimos que es el todo, ¿sí? Tengo mi diagrama de mi conjunto A, el conjunto en el que estoy interesado. El complemento de A, pues si recuerdan la operación, la definición era elementos que pertenecen al universal, pero que no pertenecen a A. O dicho en palabras coloquiales, ¿no? Es lo que le hace falta a A para alcanzar al todo, ¿sí? Recordando nuestro ejemplo, si ustedes son la clase de sexto G y ustedes son un conjunto con sus respectivos elementos, los alumnos, y suponiendo que el conjunto universal es la escuela, el CBTIS 88, entonces, ¿cuál es el complemento de ustedes? ¿Cuál es el complemento de sexto G? El complemento de sexto G, pues son todos los demás salones, de la mañana y de la tarde, ¿no? Todos los sextos, todos los segundos, ¿no? Los cuartos, de todas las materias. Todos los que no son ustedes, todos los que no son ustedes, pero están inscritos en el CBTIS, son el complemento de su grupo, ¿sí? Por tratar de aterrizar eso a algo más tangible, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos los 3 ejemplos, ¿no? Estos dibujos me quedaron un poco más feos, a ver si los vuelvo a hacer, ¿no? Por ejemplo, el conjunto B es el conjunto de las vocales, ¿no? Aquí están A, E, I, O, ¿sí? El conjunto universal sería todas las letras, ¿no? Aquí está mi universal, es todas las letras, es el cuadrado. Entonces, ¿el complemento de B cuál es? Pues las que le hacen falta, ¿no? Las consonantes, a ver si las puedo marcar. ¿Sí? Las consonantes, ¿cuáles son? ¿Sí? B, C, D, F, G, L, M. Ajá. Todas estas, ¿sí? Las vocales no las tienen, ¿sí? Son las que les hace falta para llegar al universal, que son todas las letras.
Para el conjunto I, también nuestro conjunto I que hemos usado a lo largo de todo esto, ¿no? Verde, blanco y rojo. El universal son todos los colores. ¿Qué necesito? Todos los colores diferentes a verde, blanco y rojo. Naranja, rosa, café, gris. Bueno, no iba a escribirlos todos. Con esta orden es suficiente para entender. Es su complemento. Y complemento. Finalmente, los números reales. Los números reales ya lo hemos hablado muchas veces. Desde menos infinito hasta más infinito, pasando por ese, ¿sí? Agarrando parejo enteros, racionales, irracionales, etcétera, negativos, positivos, los números reales, los que se representan en la recta. Ya sufrieron en cálculos lo suficiente para entender que es el conjunto de los números reales. Este es mi universo, el conjunto de los números reales. Ahí está mi universo, el conjunto de los números reales. ¿Sí? Existe un subconjunto, ¿no? No negativos de una cifra, los dígitos, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Estos números les falta mucho para llegar a ser el conjunto universal, ¿no? El conjunto universal es infinito y estos son solo 10. ¿Qué es el complemento de esto? El complemento de D. Números reales diferentes a 0 y a enteros positivos de una cifra. O sea, es una infinidad, ese sería su complemento, lo que le hace falta para alcanzar el universo. O sea, espero que no haya ninguna duda por eso. Gracias por su atención. Queda suficiente tiempo para ver más ejemplos. Todavía tenemos 1 hora. ¿Sí? En vez de continuar con las diapositivas, les propongo que hagamos ejercicios ahorita. O vamos a ver las actividades en nuestro cuadernillo, ¿no? ¿Por qué no utilicé el cuadernillo para dar clases esta vez? Pues como ya les dije, en esta ocasión no me gustó cómo te presentan los temas. Miren, primero, bloque 6, teoría de conjuntos. Bien, ese es el título del bloque. Vamos a mi primera sección, elementos básicos. Bueno, pero se va a su primera subsección, diagrama de Venn-Euler. ¿Sí? Vamos a leerlo. Te habrás dado cuenta que los conjuntos también se pueden representar gráficamente mediante diagramas de Venn y Euler. ¿Sí? Los conjuntos. Me está hablando de algo que aún no me ha definido. Ciertamente, yo ya sé que es un conjunto, o sea, como estudiantes de preparatoria ya de sexo, sí, han tenido la experiencia o empíricamente saben que es un conjunto. Pero en matemáticas no es así. En matemáticas, si vas a utilizar algo, tienes que definirlo primero. Miren, después define lo que es un conjunto. Y pues a mí esa forma de enseñar no me gusta. La matemática tiene que irse definiendo. ¿Sí? Conforme vas progresando, ¿sí? Vas haciendo nuevas definiciones. Esas definiciones las aplicas, obtienes teoremas, etc. Es constructiva, es progresiva. En el estudio de conjuntos es necesario establecer uno de los conjuntos por el cual proceden todos los conjuntos con los cuales se efectúan las operaciones. Las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones de conjuntos? Esto es nuevo, ¿no? Entonces, esto fue lo que a mí me chocó un poquito en esta ocasión del manual. Este conjunto universal será un rectángulo que encierra todos los conjuntos representados por círculos. Eso ya lo vimos, ¿no? En los diagramas de Venn. Pero ¿dónde están los ejemplos? ¿Dónde están los dibujos? Es importante cuando tú defines algo, poner un ejemplo. Y ahorita que estamos hablando de una manera gráfica pues de representarlos, pues lo correcto sería poner los dibujos. Entonces, les recomiendo que mejor primero lean mis diapositivas. Ya están disponibles en Classroom, también se las publiqué en los grupos de WhatsApp. ¿Sí? Y si no quieren leer mis diapositivas, hay libros para esto. Incluso la página de Wikipedia de este tema está muy bien. Wikipedia no es muy confiable para cosas de actualidad, para cosas que se prestan a la discusión, ¿sí? Porque como todo el mundo escribe ahí,
a veces se contradicen un escritor al otro, ¿sí? Pero para matemáticas está muy bien. Los que escriben ahí casi todos tienen doctorado y las fuentes que utilizan para escribir ahí casi siempre son las mismas, ¿no? Entonces, sí recomiendo Wikipedia, al menos para mi materia. Actividad de apertura. ¿Sí? Analiza en tu casa las cosas que te rodean. Podrás observar que están acomodadas de tal manera que te sea fácil encontrarlas. Bueno, trata de estimular la reflexión, ¿no? La imaginación. Por ejemplo, en el refrigerador encontrarás fruta de un lado, en otro espacio encontrarás leche, jugos, bla, 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 carne. De igual manera, los diagramas de Venn Euler nos sirven para acomodar los conjuntos. Dibuja en tu cuaderno el refrigerador de tu casa y cómo ordenarías lo que hay aquí dentro. Esto, muchachos, es tarea, pero honestamente yo no tengo ganas de estar viendo dibujos de refrigeradores. Cuando era lo profe. No. Hagan algo así, ¿qué les parece? Archivo nuevo. Discard. A ver, vamos a ver así, ¿no? No hay tarea. ¿Perdón? No va a haber tarea. Claro que va a haber tarea. Siempre hay tarea. Por ejemplo, ¿cómo es un Vaya, refri, profe. ¿no? Pues un refri, pues tiene, no sé, vamos a dibujar así rapidito. ¿Y si le tomo foto nada más? Al refri, es que no quiero dibujos, ¿no? El refri, pues tiene dos partes, ¿no? Arriba está el congelador, ¿no? Sí, y abajo está... si se dan cuenta, miren, es una teoría de conjuntos, solo que aquí estoy utilizando cuadros, ¿no? La puerta también entra, ¿no? Aquí está la puerta, ¿no? Aquí está la puerta. Aquí que va los alimentos congelados, ¿no? Al fondo está el cajón de las verduras, ¿no? Es como un subconjunto, ¿sí? Cajón de las verduras. ¿Qué contiene? Verduras, ¿no? Aquí va los congelados. ¿Qué contiene? Carnes, no sé, los que congelan hielos en cubos. No sé, alguien compró un bote con helado, ahí lo mete al congelador, ¿no? Luego, aquí están las repisas, ¿no? Las repisas, pues generalmente va en topper, los alimentos que ya preparamos y envasamos, ¿no? Un dispensador de agua, una jarra, ¿no? En la puerta, pues pueden ir los botes de leche, ¿no? Los aderezos como las mermeladas. Esto pueden ustedes convertirlo a una teoría de conjunto, ¿sí? Les digo, no quiero dibujos artísticos de un refrigerador hasta es Mave, ¿no? Es Whirlpool, ¿no? Se avienta el logotipo. Es que, muchachos, la verdad es que reconozco que hay talento. Hacer unos dibujos muy, muy buenos, sí, pero esta no es una clase de arte, sí. Quiero diagramas, sí. Lo que quiero es que esto de acá, sí, traten ustedes de convertírmelo en diagrama de Venn, ¿no? Por ejemplo, el conjunto universal, perdón. Por ejemplo, esto si lo quieren ver como en diagramas de Venn, ¿sí? Tenemos un conjunto universal, que vamos que el conjunto universal es una U, ¿no? El conjunto universal es una U. En este caso, la U, ¿qué es? El refrigerador, ¿sí? Tengo dos principales conjuntos, ¿no? El congelador, que es la parte de arriba, y abajo, el refrigerador. En el refrigerador, pues está el cajón de las verduras, ¿no? La puerta, las cosas que se almacenan en la puerta, ¿no? Las cosas que se almacenan en las... A ver, mejor vamos a hacer así. Las cosas que se almacenan en el cajón de verduras, las cosas que se almacenan en la puerta y las cosas que se almacenan en las repisas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Pues generalmente aquí se ponen las verduras, las frutas, ¿no? La leche va en la puerta, ¿no? La mermelada va en la puerta, ¿no? En los cajones pues puede ir el agua, ¿no? Entonces, traten de esto, convertirlo a un diagrama de Venn, utilicen la imaginación, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor hay la mayonesa, ¿no? La puedo guardar en la puerta o la puedo guardar en las repisas. Como la puedo guardar en los dos lugares, pues la pongo aquí, M de mayonesa, ¿no? O sea, va en los dos.
no sé, por ejemplo, algo que se entiende, ¿no? Se entiende lo que quiero que hagan, ¿sí? Si van a dibujar su refri, háganlo con cuadritos, así, pongan etiquetas de las cosas, ¿sí? No, no quiero que me dibujen un bote ahí con su etiqueta, ahí con un alto grado de realismo. No se los voy a calificar, no es clase de arte. Me va a gustar, reconozco, y, mira, mi alumno, pero por más que me haya gustado su dibujo, no le voy a poner 10, o sea, no estoy calificando eso. Entonces, hagan algo más abstracto, ¿sí? Traten de convertirlo en un diagrama de Venn, ¿sí? El manual, regresando al manual, no les explicó nada bien lo que es un diagrama de Venn, ¿sí? Pero bueno, mis diapositivas lo explican bien, ¿sí? Los tutoriales lo explican bien, ¿sí? Wikipedia lo explica muy bien, ¿sí? Entonces traten de hacer eso, ¿no? Ya un poco más profesional. Esa es la actividad de apertura. Actividad de desarrollo. Tenemos los siguientes conjuntos. Vamos a hacerla. Si quieren, vamos a hacer esta actividad entre todos. Total, que les ayude con una actividad no es difícil. Con todas, profe. Perdón, compañero, hable más fuerte. Con todas, mejor. Con todo. Pues es que yo les dije que se los bosquejo, ¿no? Bueno, esto ya quedó claro cómo lo quiero, ¿verdad? Sí, no, no quiero arte, no quiero arte, quiero diagramas. ¿Sí? Diagramas, y si lo pueden convertir a diagrama de Venn, sí, porque eso es un diagrama esquemático. Este diagrama es un diagrama de Venn. Sí, se los voy a agradecer. A ver, nuevo. Discard. A ver, abrir. Sí, como que doy clases mejor con esta de aceptar. Aquí están. Sí. Aquí están mis diagramas, ¿no? Que dice, dado los siguientes conjuntos, el universal, A, B y C. Dibuje el diagrama de Venn-Euler. ¿Sí? Aquí está el diagrama de Venn-Euler que quieren que dibujemos, ¿no? Vamos a pegarlo. Bueno, vamos a hacerlo acá, directamente. Primero, como está el universal, tengo que hacer mi cuadro, ¿no? Mi cuadro es el universal. Luego hay un A, hay un B y hay un C. No sé cómo sea. Solo sé que hay un A, hay un B y hay un C. Primero tengo que ver qué elementos hay en común, ¿no? Ahí vamos a ponerles nombre. Este es el A, este es el B, este es el C. A ver si está igual en la diapositiva. A, B y C. Bueno, no importa. Vamos a hacer nosotros el nuestro. ¿Sí? Y obviamente el U es el todo. Primero vamos a ver qué elementos tienen en común los tres. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a usar este amarillo. ¿Sí? El 0 solo pertenece a, ¿ya vieron? Ok. Entonces el 0 solo le pertenece a. ¿Qué otro? El 2 pertenece a, acá está, miren. Pertenece a B y pertenece a C. Pertenece a los tres. ¿Dónde voy a poner el 0? En la intersección. Me quedó muy chiquita el área, pero ustedes lo van a hacer con más calma. ¿Sí? Luego sigue el 1, ¿no? ¿Dónde está el 1? El 1 solo lo tiene B, exclusivamente B. Ok, entonces el B, como no tienen común con A, no utilizo estas áreas, es solo de B. Va a su terreno propio, B. Ok, ¿qué otro va? Muchachos, están siendo grabados, se tendría que ver, ¿no? El 0, que se vea la participación. Ahí está el 0. Ah, chicos, me equivoqué acá. Acá era 2. Acá era 2, puse 0, pero era 2. Vamos a ponerlo en un color rojo, ¿no? Era el 2. El 2 le pertenece a los 3. Continuemos. A ver, ¿qué otro hay en común? El 4. El 4 está en la A y el 4 está en la C. El 4. ¿Dónde lo voy a poner? La mezcla de A con C es acá, ¿no? Acá va el 4.
¿Qué otro? El 3. El 3 solo está en el B. Pueden ponerle una coma, ¿no? Para que no parezca un 3. ¿Sí? Y así lo van terminando de construir. De hecho, ya se los dieron iniciado, pero está incompleto. ¿Sí? Por ejemplo, B y C, ¿qué elemento tienen en común? B y C tienen en común al 5, miren. Tiene el 5 y tiene el 5. B y C tienen al 5. Acá está B y acá está C. En esta área de acá debe de ir un 5, porque B tiene 5 y C tiene 5. Hay que escribirse, ¿sí? Así como ese detalle, hay otros detalles más. Ustedes tienen que corregir este diagrama de Euler, ¿sí? De Ben Euler, ¿sí? Corríjanlo, ¿sí? Así le falta uno, por ahí le falta otro, ¿sí? Creo que hasta ya se vio, ¿no? El A y el C falta el 4, ¿no? ¿Sí? El A y el C, acá tiene que ir un 4, recuerden. A y C tenía un 4 en común. Entonces, denle una miradita, pues, para que empiecen. ¿Sí? Y es eso por lo que no me gustó del manual en esta ocasión. Miren, ya los pone a trabajar con notación de conjuntos de llaves. ¿Sí? Actividad de cierre. ¿Sí? Piensa en un diagrama de Ben-Euler donde se puedan realizar los siguientes conjuntos y desarrollalo en la libreta. Bueno, eso ya les toca a ustedes. Está bien fácil, son bien poquitos, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Bueno. ¿Cuál tienen en común los tres? Los tres tienen menos 1. ¿Sí? Entonces, en el mero centro se va a ir el menos 1, ¿no? Por ahí el 3 se va a ir a algún lugar especial. Los que no están aquí se van a ir afuera de esta intersección de círculos, al área que está inscrita en el cuadrado, pero que no pertenece a los círculos. Por ahí se van a ir, no sé, tal vez este. Ustedes lo sabrán, está fácil. Y bien, ya que hicieron todo eso, ya el libro se toma la molestia de definir qué es un conjunto, ¿no? Nuestro contorno está formado por conjuntos. Por ejemplo, tu familia, tu escuela, casa, ropa, las estrellas, planetas, jugadores favoritos, algún deporte de nuestro gusto, etc. Sí, muy retórico. En matemática, los números y las cantidades son conjuntos. En geometría o trigonometría, las figuras geométricas también son conjuntos. Sí, ciertamente, en geometría, pues una figura geométrica, pues es un área encerrada, ¿no? Bueno, hablando de geometría plana, sí, porque si hablamos de geometría ya en 3 dimensiones, en geometría volumétrica, pues el conjunto que está encerrado por esa superficie, pues es un volumen. Que también es un conjunto, un volumen es un conjunto al fin y al cabo, ¿sí? Pero bueno, se entiende que la noción de conjunto no es nueva, ¿sí? De hecho, cuando llevaron geometría en segundo, les debieron haber dicho que es una línea, ¿no? Una línea es un conjunto de puntos, infinitos puntos, ¿sí? Y un área, ¿qué es? Un área es un conjunto infinito de líneas, ¿no? Y luego que les definieron, no, un volumen, es un conjunto infinito de planos, ¿no? Un plano es un conjunto infinito de líneas y luego, a su vez, cuando tú extiendes esto a otra dimensión, un volumen es un conjunto infinito de planos. Pero bueno, eso son clases de geometría. Si gustan repasarlo, pues bien por ustedes, y si no, pues continuamos, ¿no? Al final de que ya nos aventamos toda esta reflexión y esta invitación a consultar nuestra memoria, ¿sí? Nuestras clases que vimos en semestres anteriores, nos da la definición. Un conjunto es una colección de elementos que están organizados por alguna característica en común. Listo. Eso es lo que realmente nos interesa, ¿sí? No está de más esto, ¿sí? Es bonito echar a andar el razonamiento, ¿no? El recordar, ¿sí? Conceptos vistos en otras materias y aplicarlos, ¿no? Por ejemplo, en geometría, ¿no? Etcétera. Y bueno, ya que tenemos el conjunto, actividad de apertura. Creo que esta es la más fácil, ¿no? ¿Qué dice la actividad de apertura? Observa el video, analiza. ¡Pum! Se van a ver su videíto.
bonita actividad, ¿no? Ver un video. En lo que carga el video, conjuntos, por la maestra Eva Cruz Brena, CBT 183. ¿Sí? Ahí la profesora les dice que es un conjunto, les pone ejemplos, ¿sí? Conjunto de estrellas en el universo. Bueno, en este caso es un conjunto infinito, ¿no? Porque hablamos del universo, ¿no? ¿Sí? Un conjunto de lápices en una caja, ¿no? Un conjunto bien definido. Y es un conjunto con una cardinalidad, es decir, con un número de elementos, ¿no? Que sí podemos contar, ¿no? Bueno, se avientan el video, sin duda alguna ayuda para entender algo, pues es mejor entender varias opiniones. ¿Sí? Después ya les enseña cómo se escriben los conjuntos, ¿no? Con notación de llaves. ¿Sí? Existen dos maneras de escribirlo, por comprensión o por extensión. ¿Sí? Es lo mismo que les puse en las diapositivas, pero con otras palabras. ¿Sí? Por comprensión, ¿qué es? Utilizando la regla, pero la regla de asignación. Puede ser escrita o, por ejemplo, mira, 10 mejores deportistas, escrita, ¿no? O puede ser en lenguaje hebraico. Y por extensión, ¿qué es? Directamente citar a los elementos. A veces que los elementos son muchos, ¿sí? No puedo escribir, no sé, 3, 4 renglones llenos de los elementos, ¿no? Es más común definirlos así. Pero bueno, revisen esto. Nuevamente es otra opinión de cómo se escriben los conjuntos. Es la notación, pues, notación, la manera de escribir. ¿Sí? El conjunto tiene que ser bien definido. Por ejemplo, las vocales están perfectamente definidas. No hay una letra que sea vocal y consonante al mismo tiempo. ¿Es vocal o es consonante? Está bien definido. ¿Sí? Este, por ejemplo, no está bien definido. M es el conjunto de los 10 mejores deportistas. Pero pues no sé de qué liga, no sé de qué país, no sé de qué deporte. No sé si de esta época o a lo largo de toda la historia del deporte. ¿Sí? Es confuso. Entonces, la regla que utilizamos para escoger nuestros elementos que van a conformar al conjunto tiene que ser una regla clara y concisa y precisa. Entonces, son las actividades que tienen que hacer. Entonces, ahorita la actividad de desarrollo, ¿qué es? Se está enseñando cómo es la notación. Y aquí hay uno. Está facilísimo. Tenemos mi conjunto universal, todas estas frutas. ¿Sí? Escriben en el conjunto A las frutas de cáscara suave y en el B las de cáscara dura. Bueno, el melón pues es duro, ¿no? No se come la cáscara, ni la sandía, ni el mango. La uva sí se come su cáscara, ¿no? La uva va a la. La manzana sí se come su cáscara, va a la. Entonces ahí ustedes van a decidir, ¿no? Está bastante fácil. Rosita quiere agregar un conjunto donde le indique que las frutas sin cáscara. ¿Cuáles frutas escribirías dentro del conjunto C? Frutas sin cáscara. ¿Qué fruta no tiene cáscara? No sé. Tal vez las fresas, ¿no? Y digo tal vez, porque la verdad no soy muy experto. Pero las uvas sí tienen cáscara, mango. Creo que únicamente las fresas, ¿sí? Por decir algo, ¿sí? Esto se presta mucho a la interpretación, ¿sí? Porque no es un conjunto que está bien definido. Conozco gente que se come la cáscara de las sandías, ¿sí? Dicen que es bueno para la fibra, pero en fin. Actividad de cierre. Pon a prueba tu ingenio y escribe por lo menos 10 conjuntos que observes a tu alrededor. A, P, N, Z, A, D, B, B. Otra manera de escribir por comprensión. Bueno, pues ahí está, ¿no? Planetas del sistema solar. Bueno, ese es un regalo de Dios. ¿Sí? Conjunto de números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? ¿Cuáles son? No son los reales. Son parte de los reales. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Eso, sí, los primeros, los que utilizaron nuestros antepasados. Mi punto, profe. Sí, es una participación muy lenta.
Pues eran los cavernícolas, ¿no? Al cavernícola no le interesaba el número negativo, no había comercio, no le interesaba el número fraccionario. Enteros y positivos. Otra manera de entender a los números naturales son los números que aprenden los niños, el kinder, ¿no? Los primeros que entienden, los números naturales, ¿no? Es un conjunto infinito. Ahí los ponen. 1, 2, 3, 4, 5, punto, 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 ya. O si quieren poner punto, 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 y luego hasta el infinito, pues también, ¿no? O pueden tratar de escribirlo en lenguaje algebraico, pero bueno. Números enteros. Bueno, los números enteros son los naturales, más el cero, más todos los naturales, pero con negativo. Esos ya son los números enteros. Pares menores que 10. ¿Sí? Impares mayores que menos 7 y menores que 9. Y otra manera de escribir esto, pero ahora utilizando el lenguaje algebraico, acá lo van a escribir. X, punto y coma, o esa barra, tal que X, y ahí ponen su ecuación, ¿sí? Ya deben de poder. Luego les dice que es un subconjunto, ¿no? Ahí está la de introducción, la actividad de apertura, nuevamente, la misma profesora, ahora nos va a hablar de que es un subconjunto. ¿Sí? Este ya lo vimos. Subconjuntos. La profesora Eva Cruz. ¿Qué es un subconjunto? Bueno, en este video, pues, nos da siempre una definición, ¿sí? La notación, miren, este símbolo de que es subconjunto, que es como una C, pero más alargada, ¿sí? Ejemplos, indispensable. Después de una definición y de la notación, los ejemplos, ¿sí? Bueno, ya lo verán ustedes en sus ratos libres. Sí, la ventaja es de los que los pueden pausar. Igual los que no entraron a clase, porque reconozco que con estas lluvias el internet está muy malo. Miren, solo somos 5 personas. Bueno, aquí dice 7, pero generalmente el que habla y el que comparte lo toma como 2. Realmente son solo 5. Mostrar a todos. Miren, el que habla y el que comparte 2. Entonces solo hay 5 personas. Entonces esta clase, así como haya salido con todo y errores, la voy a publicar para que los compañeros que no se pueden conectar por falta de internet, pues ahí cuando tengan la oportunidad pueden ver los videos pausadamente y pues hacer su tarea, ¿no? Bueno, ya que hicieron esto, pues ya les enseñan, ¿no? De cómo se hace la notación de subconjunto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, AEU y AEU es el mismo, ¿sí? Es subconjunto de sí mismo, ¿no? Subconjunto impropio. Miren, utilice esta notación, que es la C alargada, pero con un igual, porque es un subconjunto impropio. Todo conjunto se contiene a sí mismo. Son cosas de matemáticas, están en los postulados. Eso viene en mis diapositivas, pero denle una leidita, no está mal leer 2 veces la misma definición. Igual y esta definición les gusta más. Actividad de cierre, figuras geométricas, triángulos y cuadriláteros, ¿sí? Ciertamente G está contenido en F, ¿no? Porque los triángulos y cuadriláteros también son figuras geométricas, ¿no? Y ahí van a escribir cómo representar los conjuntos y ahora en diagrama de Venn y Euler. Pertenencia, ya saben, pertenece a, no pertenece a. Nuevamente, video, ¿sí? Ejemplos. Actividad de cierre, conjunto universo, pum, video. Vemos las actividades de cierre, conjunto vacío. Les digo que el vacío y el universo son siempre muy socorridos, son muy útiles, ¿sí? El todo y la nada, sobre todo a la hora de hacer las operaciones. Y luego ya pasa a la segunda sección, que es operaciones con conjuntos. La unión, la intersección, ¿no? Bueno, muchachos, el complemento, cada uno viene acompañado de su video, ¿sí? No son los únicos videos, hay muchos videos disponibles, ¿sí? ¿Sí? Cada operación viene acompañada de sus actividades, apertura, desarrollo y cierre, ¿sí? Diferencia, igual, ¿no? Por ejemplo, aquí diferencia, tenemos A y B. Ah, otra cosa, chicos,
Lo de diferencia de conjuntos, yo se los he estado denotando así. Por ejemplo, a ver, vamos a utilizar este. Ay, me salió. Bueno, vamos a utilizar este de acá. Sí, por ejemplo, ponen, no sé, A, y luego ponen esta diagonal que es como remover a B, ¿no? En este caso sería A, le removemos a B, sería, haz de cuenta, esta área nada más, ¿no? Ya lo voy a eliminar esto, ¿no? Porque ya no lo necesitamos. A, le quitamos B. ¿Sí? Algunos libros no les gusta utilizar esta diagonal invertida de remover. Directamente utilizan el signo menos y ponen A menos B. ¿Sí? Es igual. ¿Sí? Insisto, en mis diapositivas, a ver, vamos a verlas. A ver, vamos a inicio. Diferencia. Vamos a hacer las más pequeñas. Love. ¿Sí? Utilizo este signo. ¿Sí? Es una diagonal invertida, pero un poco más larga. ¿Sí? Significa remover. ¿Sí? En el manual de la SEP utilizan el signo menos. Es igual de válido, ¿sí? Pero la otra diagonal de remover está más, bueno, ambas notaciones son correctas, ¿sí? Pero la otra notación es más común, sobre todo en libros de ingeniería, ¿sí? En libros de matemáticas, ¿sí? Es más común, esta es menos utilizada ya, está cayendo un poco en el desuso, pero ambas son correctas, significan lo mismo. ¿Qué significa? Le voy a quitar lo que tiene en común con B. Acá está, es lo mismo, pues. Le quito lo que tiene en común con B. ¿Sí? ¿Cuáles tienen en común? Tienen en común al 3. Bueno, entonces ya no lo quiero. Tienen en común al 5, pues ya no lo quiero. Así sucesivamente, ¿no? Pero es lo mismo, ¿sí? El signo menos o la diagonal invertida de remover. Yo los invito a que utilicen mejor la diagonal invertida. Y operaciones mixtas. Eso también se los puse algunos ejemplos. No es necesario operar de solamente dos conjuntos, podemos operar más de dos, ¿sí? Podemos hacer combinaciones con las diferentes. Vamos a dar en la siguiente clase más ejemplos de estos, ¿sí? Ahorita nada más lo que quiero es bosquejar cómo se van a hacer las actividades. Ya tienen un bosquejo suficiente de cómo iniciar, ¿sí? Y pasamos al bloque 7, que es técnicas de conteo, ¿sí? Bueno, recapitulando, muchachos, ya tienen tarea, ya vimos los temas, ¿sí? Yo creo que lo que vamos a hacer es, ¿sí? El lunes que nos veamos a las 5 de la tarde, ¿sí? Estas 2 horas, no vamos a iniciar con técnicas de conteo, que es el bloque 7. Lo que vamos a hacer son puros ejercicios de esto, ¿sí? Claro que no vengan en el cuadernillo, ¿no? Pero hacemos ejercicios si quieren, nos reunimos, damos puntos por participación, ¿sí? Claro, al que le toque va a compartir su pantalla, nos va a mostrar cómo puedan, ¿no? Con sus teléfonos, ¿sí? Compartir, graban, ¿sí? Se graban así en la libreta, ¿sí? Y nos enfocamos en operaciones mixtas, ¿sí? Que lleven conjunción, que lleven diferencia, para que esto ya quede más claro. ¿Sí? Eso vamos a hacer el lunes. Y ya el martes, como es solamente 1 hora, vamos a empezar con el siguiente tema, que es técnicas de conteo. Vamos a comenzar con los elementos básicos. Igual, voy a tener listas diapositivas. Para ese entonces vamos a tener listas las diapositivas. Y el viernes se entrega la tarea, recuerden. No este viernes, sino el que sigue, ¿no? El viernes 21 se entregan todas las actividades del bloque 6. No va a haber prórroga, es suficiente tiempo y están muy fáciles esas actividades.
Lo digo, como este va a ser grabado para todos, pues ya saben lo que les espera a mis demás alumnos, ¿no? O sea, los 4 grupos, el viernes 21 tienen que entregar todas las actividades del bloque 6, ¿no? Igual para todos mis demás grupos, ¿no? Ya los que les toque ver esta clase, si no la pueden ver en internet, y si no, pues vamos a hacer una clase exclusiva de temas, ejemplos, dudas, y continuar. Bueno, ya no les quito mucho el tiempo, muchachos. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes, primeramente. Que tengan un bonito fin de semana y no dejen la tarea para un día antes de la entrega, por favor. Están a buen tiempo, ¿sí? Si hay alguna duda, pues ahorita sería el buen momento. Por lo pronto vamos a dejar de grabar y ya si hay dudas o comentarios, ya después. Saludos.